Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal. Y madre mía que me queda fónico justo cuando abro el vídeo. Bueno, esta vez vamos a jugar a Palworld. Me lo he pillado, digo, vamos a... El verano muy largo. A ser la versión 1.0, yo no he jugado nunca, así que empiezo desde cero. Ya sé que es un juego muy grande de esto, de un MMO, que como lo dejes una semana o dos que jugar, se te olvida todo. Pero vamos a ver si me engancha. Y como sé que la historia dicen que es buena, pues a ver si hacemos una serie, aunque sea una serie larga, durante el mes de agosto. Y vamos viendo a qué nivel podemos llegar y a dónde llegamos en este juego. En fin, no me enrollo más y sin más dilación, empezamos. ¡Qué bonito se ve! Las torres son la clave, las tres holdean la verdad. O sea... Uy, 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 ¿qué pasa? Activa la estatua del águila. Uy, qué grande es esto. Uy, qué grande es esto. Vale. Pero está por bloqueados. Un punto cogido de no sé qué. Primer isleño. Mantén pulsado para ver información de la misión. Habla con la persona que está ahí tumbada. Has naufragado. Hacía tiempo que no veía a alguien que no oliera a pal. Yo formaba parte del equipo de la avanzada. Nuestra misión era informar de cualquier hallazgo en esta isla desconocida. Pero el sitio es un maldito infierno. Los que llegaron conmigo ya no están. Los PAL no dejaron a uno solo de mis compañeros con vida. ¿Podrías prestarme a este dispositivo? Manos expertas. He instalado la guía de supervivencia en tu dispositivo. Mis compañeros y yo la redactaremos con sudor y lágrimas, literalmente, con la esperanza de que pudiera resultarte útil a alguien. Eso nos traerá consuelo. He resaltado las reglas básicas para no palmarla. Así que ponlas en práctica cuanto antes, cuando hayas terminado. Si cuando termines, ve a la pequeña aldea que hay un poco más adelante. Ten mucho cuidado. El primer isleño. Abre el menú opciones con él para consultar la guía de supervivencia. Guía de supervivencia. ¡Madre mía! 46 páginas. 46 páginas. Hoy no jugamos. Va a ser un vídeo de 1 hora sin jugar. Controles de teclado. Buah. Rodar, shift, cambiar de arma, recargar R, técnica de compañero F, atacar, apuntar, saltar. Menú de construcción B, lanzar esfera Q, invocar pal E. Vale. Objetivo del juego: derrota a los jefes de las torres de todas las regiones y convierte en el mejor adiestrador PAL. En el proceso puedes ir potenciando tu base con calma o tratar de capturar a todos los PALs. También puedes crear el PAL más poderoso de todos, creando y mejorando PALs de distintas formas. Vive aventuras inolvidables, viajando por un mundo inmenso junto a sus PALs. ¿Por dónde empiezo? Para empezar, recoge las ramas y guijarros del camino para obtener madera y piedras. También las encontrarás golpeando árboles o rocas con las manos. Construye una mesa de trabajo y elabora un hacha y un pico para ocultar materiales con más facilidad. Cuando tengas materiales suficientes, elige el lugar en el que empezarás tu base y construye una caja PAL. Bueno, pues me he saltado la guía de inicio. Bueno, no me la he saltado. Estuve grabando durante varias horas, 2 o 3 horas. Tengo el metraje, pero lo grabé sin comentario, sin micrófono. Entonces, han pasado cosas, muchas cosas, y lo que voy a aprovechar es enseñaros la base que tengo creada, ¿vale?
y explicaros un poquito los fallos que he tenido o que he visto yo o un poquito la guía de inicio, ¿vale? El juego parece complicado, hay muchas cosas y seguramente sea complicado más para adelante, ¿vale? Pero me voy a ceñir en lo que yo sé de momento. A medida que yo vaya aprendiendo más cosas del juego, os iré enseñando más cosas del juego. Y bueno, no me lío más. Entonces, os explico. Nosotros empezamos aquí, ¿vale? Cerca del teleport este. ¿Y qué pasa? Que claro, yo me hice la casa aquí, en este rellanito aquí, que hay un montón de runas por medio y no me gustaba. Y te hacen construir en las primeras 2 o 3 misiones, te hacen construir la caja de pal, el tutorial, bueno, la mesa de trabajo, todo eso, ¿no? Vale. Claro, yo lo tenía todo aquí. Y a las 3 o 4 cosas que tienes construidas y tal, te mandan a visitar el pueblo. Y el pueblo lo tienes... ¿dónde está el pueblo? Aquí. ¿Vale? Tienes que irte a pequeña aldea. Desde aquí. Pues andando por aquí, por aquí, por aquí. Y llegas aquí hay un pueblo con un montón de NPCs y un montón de... Y hay mercaderes, te dan misiones secundarias, ¿vale? Ahora esto supongo que pondré cortes y lo veremos. El asunto es que me parecía que estaba muy lejos de todo y desmonté la base y la volví a montar aquí, que cerca también hay un teleport de estos. Creo que es absurdo montar la base al lado de un teleport porque la propia base es un teleport. Entonces, aprovechando este fallo que yo he cometido por segunda vez, igual es mejor esta zona de aquí abajo, que es mucho más grande y seguramente habrá más cosillas, más piedras sobre todo, o esta zona de aquí, que es incluso más grande también, ¿sabes? O a lo mejor esta de aquí. Total, que vamos, yo al final he creado la base aquí, ya veremos si se me queda pequeña la zona, ¿vale? Y ahora la siguiente misión pues la tenemos en el sindicato. Bueno, yo tengo la base aquí y además tengo... fuera de la base tengo ahí una mazmorra, que no se ve, pero ahí hay una mazmorra que ya la tengo hecha también. He estado patrullando toda esta zonita, ya que había una estatua de Egi, aquí hay una estatua de Egi y poco más. Hay un montón de bichitos. Este no lo puedo coger porque tiene muchísimo nivel, ¿vale? Este sí que lo he cogido, al Chillet. Y ahora tenemos que ir al sindicato de Rain. Pero antes de ir al sindicato de Rain, lo que os digo, vamos a hacer una mini guía repaso de inicio para que no cometáis errores. Mira ahí cómo van trabajando todos mis pals. Vale, pues ¿cómo empezamos? Pues con la caja de pal. La caja de pal, aquí tenemos todos los pals que he ido cogiendo yo, que yo voy siempre con un montón de bolitas y los cazo a todos. ¿Ves este candado amarillo? Eso es que tengo 5, pero es mentira, porque antes me han atacado. No, sí que tengo 5. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y no sé por qué no está el candado puesto. No sé por qué no está el candado puesto aquí. Debería. Y este también. Debería. Pero no está puesto. Pero como tienes 5 de un mismo tipo, sube la experiencia y se pone el candadito este. En teoría, en principio. En principio, ¿vale? Luego, construcción. Puedes construir con la tecla B en el ordenador, y para ir construyendo hay que ir desbloqueando primero cosas. Y luego en las mesas, que las tengo ahí todas, en las mesas vas produciendo materiales, medicinas, esferas, etcétera, etcétera también. Reparaciones, ¿vale? Y aquí las monturas, que por cierto, esta montura, la misión de arnés de Fospark que te la dan en el pueblecito ese, está bugueada. Te dice... Está bugueado, está mal explicada. Te dice que hagas una mesa primitiva y hagas tela, pero eso te lo piden 2 misiones o 3 misiones antes, con lo cual te vuelven a pedir lo mismo y yo me volví loco. Volví a crear otra mesa, volví a crear tela. No cometes el mismo error que yo. Lo que te están pidiendo es que hagas esta mesa, o sea, inmediatamente después de cazar el Fospark, que te lo piden en el pueblo, lo que te están pidiendo realmente es que hagas esta mesa y su montura. Así que no perdes el tiempo como yo, no te vuelvas loco como yo y tal y cual. Luego, también os digo, no os fiéis de que los sitios son tranquilos. Yo estaba aquí muy tranquilo pensando, no me va a atacar nadie.
Pero se pasaban gente, paseaban mercaderes, paseaban un montón de gente. Y al final, de repente me dicen, te atacan en 4 minutos. Y me vinieron 10 tíos y yo creo que mataron hasta los pals que tenía en base. Me vinieron 10 tíos con escopetas. Y fue una movida. Y entonces a raíz de eso me he amurallado. Me he amurallado. Y en principio ahora no deberían de poder... Porque por aquí pueden entrar. No creo. Porque los NPCs no escalan. Lo que sí que tengo yo es margen para poder dispararles. Si es que vuelven a venir. ¿Vale? Vale. Entonces, te van pidiendo primero poco a poco las cosas y esto viene aquí, en tecnología, ¿vale? Yo ahora, como estoy en nivel 18, pues estoy en esta rama. Cuando suba de nivel tendré esta rama. Así hasta pa. Cuando tú matas bosses grandes, te dan puntos y puedes desbloquear estas de aquí, que esta ya la tengo. Tengo 2 puntos, podría coger esto, pero como no sé qué es mejor, de momento pues tampoco me he liado. Tampoco me he liado a desbloquear todo a lo loco. Tengo 26 puntos aquí, que podría gastarlos todos, pero no los quiero gastar todos, porque como a veces en las propias misiones te piden hacer algo específico, pues no lo he hecho. Entonces, ¿ves? En nivel 1 te piden que hagas todo esto primero, luego a nivel 2 te hacen que hagas esto como es decorativo, pues no te lo piden. Esto supongo que es opcional, que es para cambiar la forma de los palos, la ropa y todo eso, ¿vale? Entonces, primero haces niveles 1 y 2, la fogata, que es para hacer la comida, el almacén, las mesas de reparación, el set de construcción, las primeras armas, la caja para el global, ¿vale? El escudo, la tela, la caja con Facebook, plantación con valla. Esto lo iremos viendo ahora lo enseño. El corral, el paracaídas, que es para cuando te tiras por las alturas, la mesa de elaboración de equipo PAL. Mesa de equipo PAL. Yo de momento, ya te digo, no soy un experto. Poco a poco voy haciendo las flechas, los sillines. Ese del Foxpork hay que activar si no lo activas aquí. Si no lo investigas primero en tecnología, pues luego no lo puedes fabricar. O sea, primero el orden es primero desbloquear de aquí y luego ya fabricar, ya sea en mesa o con la tecla B. He puesto de vigilancia que está muy chulo, ahora lo enseñaré también. Zona de tala, te crea una zona con árboles, aunque no haya árboles, pues con esto pues coges madera y con la de cantera pues coges piedra. La trituradora, la estatua de poder, que esto cuando te encuentras las estatuas estas de Elfis o como se llamen, le das aquí y te van subiendo puntos. Punto de velocidad, punto de trabajo, ¿no? Los baños termales que van muy bien porque recupera el core, que es una stat que tienen los pals que están trabajando en base. Entonces cuando están muy cansados y tal, vienen aquí, se relajan, se pegan un bañito. Este es otro arnés porque como este pal lo tengo cogido, pues entonces por si quiero hacerle el sillín y montarlo. El horno primitivo, que esto hace también más cosas, hace lingotes de hierro. A priori, de momento, los clavos que te los piden para según qué materiales. Y yo ya estoy con el hacha y el pico de metal. ¿Vale? Pues ya tengo la mesa de trabajo de calidad. Ya subimos de mesa de trabajo y aquí ya hacemos cosas más importantes. ¿Qué más? La ballesta, que me la he hecho que va de lujo. Y poco más. El molino de harina, que se necesita trigo. Esta aún no, como no estoy haciendo trigo, nada de nada. Y la tabla de madera, pues que tampoco aún no he construido ninguna, ¿vale? La olla, me han hecho crear una olla para en la misión. Una de las misiones es hacer una olla. Hola, una espada. Daña desdeñable. Haz pupa a los enemigos con ella. Oh. No había visto la... Pues yo sí que quiero una espada. Desbloqueamos. Vale, hemos desbloqueado la espada. Habrá que mirar a ver cómo hacer el tablón. Los listones de madera cortas para hacer son más versátiles que los troncos sin procesar. No sé cómo será el tablón. Supongo que será alguna de las mesas. A ver, aquí tablón, vale. Tabla de madera, necesitas fibra, clavo y madera para hacer tablón.
Puedo hacer unos cuantos ahora. 2 nos pedían, ¿no? Vamos a hacer rapidito. Quiero la espada, quiero ver la espada. Vale, y ahora la espada. Ah, que no nos he cogido. Vale. Y ahora la espada la fabricamos también. Me está ayudando el bichito este de los rayos. No sé cómo se llama ahora. Aquí a la derecha veis que tengo todos los palos que están en base trabajando. Ahora os lo enseñaré también con un poco más de detalle. Tengo la pistola de esa de saltar. Ah, sí. Y súper importante. ¿Esto me puedo girar? Sí. La caja PAL, dejarla en el centro de la base. Centro. Porque tiene un perímetro, ves este azul. Llega hasta aquí. Igual podría haber tirado un poco más para adelante, pero todo lo que esté fuera del azul, los PALs no salen y las estructuras que estén fuera se deterioran, se rompen. Hay que estar todo el rato reparándolas, con lo cual no vale la pena. Oh, ya tengo la espada. A ver cómo es la espada. Uy, y no tengo hueco para ella. No tengo hueco para ella. Quitamos el hacha. A ver, ¿cómo es? Oh, wow. Pedazo de espadote, ¿no? Mola. Vale, a lo que iba. Vale, entonces te piden crear una cama. La cama hay que crearla con un techo. Yo la he hecho así de cutre. También te piden de crear lo de las vallas. Este señor, esto os lo enseño desde aquí. Esto es para la genética de los PALs, que no lo acabo de entender muy bien, pero bueno, supongo que te lo puedes llevar entre servidores, una cosa así. Todos los PALs que tienes, pues te los pones aquí y entonces si te vas a otro servidor, pues como ya los tienes cazados, pues ya los tienes. Vale. Aquí, no. Bueno, aquí te ponen tipo de cómo quieres que trabaje, muy fuerte, muy relajado, no sé qué, pum. Instrucciones de trabajo, muy importante, ¿ves? Yo tengo aquí a la Ribuni, que tiene coger objetos, creo que es, ¿no? Coger objetos y depositarlos en el box, que está muy bien. Coge objetos, los deposita en el box y si atacan a la base, defenderá. Y luego también siembra. Este riega. Coge, deja. Y no sé por qué le he puesto que no pelee, pero que pelee también. El de los rayos. El de los rayos le he puesto a que trabaje. La mano es que sí, se hueco en las mesas y todo eso, trabaje. Y si no, que recoja y guarde. Este igual podríamos poner quizás otro de minería, porque solo hay uno. Y a lo mejor otro de minería también nos vendría bien. Pero bueno, este tiene rayo, ¿sabes? Que ahora mismo como no estoy usando el rayo, por eso lo tengo. Por si las moscas en un futuro me piden alguna instalación que necesita electricidad, pues tengo a este de momento. Bueno, la vaquita, que me está dando leche y alimentos. El cativa, que lo tengo de minero y también de recolector y de ataque. El Fox Park, que yo recomiendo mucho ponerlo, sobre todo al principio como yo, que estoy en los primeros niveles, porque con la fogata se encarga pues de hacer alimentos y los lingotes y todo lo que necesite fogata o horno. Entonces siempre hay que tener uno de fuego, ¿vale? Luego tenemos a que siembra, cosecha, también ayuda con las instalaciones y tal. Y aparte también es curandero. De momento no estoy haciendo medicinas porque como no se me están poniendo enfermos, pues de momento no hago ni medicinas. Esta la tengo para ayudar y para recoger, sobre todo también, y para luchar. Podría ponerla dentro de la granja y esta dentro de la granja lo que hace es soltarte un material de fuego que sirve para hacer las flechas de fuego, ¿vale? Y la ovejita la tengo también para que ayude a trabajar y
que recoja y aparte pues también la he metido dentro de la granja para que me dé tela y con la tela pues se hace para que me dé lana y con la lana se hace la tela como material. Y vale, todos luchando por si nos vuelven a invadir y que no pasa como la última vez que nos mataron y ni siquiera se defendieron. Y aquí están todos los pars trabajando, ¿ves? Y ahora si me vengo para aquí, voy a coger un poquito, aprovecho de mineral. Este pedruscote que está aquí en medio, cuando se destruye, reaparece, con lo cual no construyáis nada encima, ¿vale? Tengo 2 corrales que yo creo que con uno sobra, pero bueno, he puesto 2. O sea, si el día de mañana necesito más espacio o voy a construir algo muy grande, pues desmonto uno y se acabó. Vale, picamos aquí un poquito. Es simplemente para enseñaros. Mira, ¿ves? Ellos van dejando la comida aquí. Ellos siembran, riegan, recogen las bayas y las van dejando aquí. Y aquí tienes bayas y leche. Igual solo con un cebo tienen y no hace falta poner más. Voy a quitar este. Desmontaje, fuera. Vale, esas son las camas para que no se nos cansen. Lo de los baños. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí tengo la cantera. ¿Ves? La cantera esa de tecnología. Y esto está aquí picando. Va picando y recogiendo. Este es... Te hace este tipo de materiales. Con madera te hace esto, la fibra. Y supongo que en un futuro pues hará 500.000, 150.500 cosas. Y luego allí tengo, ¿ves? La del árbol. Entonces también van allí y van a talar. No tengo ninguno de tala. Necesita uno de madera. No me digas que no tengo ninguno de madera. A ver. Pues no tengo ninguno de madera. ¿Cuál he dicho que iba a quitar? Creo que la conejita la quito. Voy a quitar a la conejita, aunque la conejita, mientras está en la base, el nivel de actitud de trabajo es +1, ¿eh? Con lo cual, es una putada quitarla, pero es lo que hay. Porque los demás sí que me hacen falta. Este sé que podría quitar. Sí, este lo podría quitar. Vale, quitamos este y buscamos alguno de madera. A ver, buscar tala, buscar. ¿Qué pasa? No tengo ninguno de tala. Este tala. Y ese también es tala. Ah, vale, tengo uno de tala. No sé si es mejor poner más mina. Más mina. A ver, buscar tala, minería. Más minería. Bien. Velocidad de trabajo 70. 70. Que solo minan. Lo suyo sería que minara y cogiera y trabajara. Este está. Voy a poner a este. 7. No, mejor pongo el de 22, claro. Uno de 22, ¿eh? Si lo llevas contigo, el aumenta el daño infligido durante la minería. Un tramo reduce el peso de piedra no acumulable. Tendría que llevarlo conmigo, pero no. Yo voy con este y este, que son los de ataque. Este también mete unas hostias muy guapas. Y este no sé por qué lo llevo, porque pensaba que podía volar y no vuela. Así que como no vuela, fuera. Vale. Y poco más, ya está. O sea, ya os he explicado todo, más o menos. Aquí tenéis ya la caja grande de almacén. Y la tengo aquí cerquita del teleport, que es la propia base. Teleportaste. Y voy con 84 esferas, yo. Aquí van dejando ellos. Tengo 405 de madera, 52 de estos, 627 de piedra,
con la lana se hace la tela. Y esto me lo estaba dando el bicho que he quitado. El bicho que he quitado me lo estaba dando. Y esta es la otra, que está en granja, me da el de fuego. Para las flechas de fuego. Semillas por si tienen que plantar. No sé qué hacen aquí los clavos, pero bueno. Carboncillo, un poquito, 50. Y esto, así. Te voy a enseñar cómo trabaja el Frostpark. Esto es para hacer comida, ¿ves? Leche caliente. Y, por ejemplo, aquí yo le pongo Trasca 55, iniciar producción. ¿Ves? Y los está haciendo el Frostpark poco a poco. ¿Viene? ¿Ves? Y él va fabricando. Y entonces ya cuando acabe, pues ya los cogeré yo o los irán llevando ellos poco a poco hasta la caja grande. Vale, ¿ves? Y ahí están llevando también los fragmentos de paladio. Vale, pues dicho esto, vamos a hacer la misión. Entra en la torre del sindicato. A ver si no... ¿Voy con flechas? Sí, 160, 110, 50, una granada por si las moscas. Y voy bastante bien de carga de peso, ¿vale? Luego aquí en misiones, Sindicato de Rain, en la que tengo ahora. Palpedia en el grupo. No, ¿cuál quería ver? Ah, sí, las secundarias, ¿ves? Estas son todas las que me ha dado el pueblo. Que una ya... Ya maté a uno de los... Hay 3 tíos, hay que matar a 3 tíos. 3 personas malas. Y a uno ya lo tengo matado. Invoca un Leaf Monk y habla con el crítico Pal. Un Leaf Monk. No sé si tengo yo algo. A ver. Palpedia. H. Yo diría que no tengo. No tengo. Vale, pues nada, no me lío. Vámonos a hacer la misión esa. A ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, nos paramos para aquí. Uy, pero estoy jodido. De vida. Cuidado, A ver. Esto tendría que tenerlo aquí y él debería ir comiendo poco a poco, ¿ves? Claro. ¿Ves? Esto me lo han dado por haber matado a uno de esos que te dicen historias de la segunda. Y la llave no sé para qué es, porque aún no la he usado. Así que no tengo ni idea. Los materiales PALS para mejorar PALS, extraer cosas. Los PALS, pues tampoco he hecho nada de eso, la verdad. Ostras, hay que esperar a que le suba la vida, tío. ¿Y si descansa? Bueno, aquí es mejor atacarles porque así se mosquean. Tengo 3 de 5. ¿Dónde se ha ido? Bueno, a ver si me sube la vida, por Dios. ¿Por qué no sube más la...? Mantén pulsado iniciar batalla de jefe. Comencemos la batalla con el jefe. ¿Está de acuerdo, miembro de... Vamos. Al utilizar puesto de vigilancia podrás asignar PARs de forma fija a cada estación. Los PARs con asignación fija priorizan... ¡Oh, no! Dios, ¿quién es? Me he enamorado. Ella también va con PALS. Dios. El Pikachu de rayo, ¿no? Grizzball. Dios. Me va a matar, fijo.
Ay, 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 ay. Invocar. Ataca a discreción. ¿Dónde está? Oh. A las columnas. No sé si cambiar. ¿Dónde está el mío de fuego? Aquí. Ataca la columna. Habilidad. No. Derrotada. Oh, ¿qué le ha pasado? Puntos de tecnología antiguo 5. Clave esfera de la envidia. Artefacto de instrucciones antiguas que... Con se capturar partes de la... Lo de la modificación esa que os he dicho, con 5 del mismo tipo. Pero no sé qué es lo que me han dado, ¿eh? Clave esfera de la envidia. Artefacto de civilizaciones antiguas que florecieron en las tierras hace mucho tiempo, aunque aún no se ha desentrañado del todo su naturaleza. Estudios recientes sugieren que podría haber formado parte de un enorme dispositivo, el pecado de envidiar la prosperidad de los demás y causar su ruina. Aquí tenemos puntos que podemos subirnos. No sé qué ponerme. Más vida, igual no. Más carga, 900. La carga es muy importante, subirla, que no lo... ¿Y ahora qué? ¡Hola! ¿Pero dónde estamos? Arriba del todo de la torre. Hola, ¿y ahora cómo bajamos? A ver. Y ahora hay que volver al pueblecillo. Hay que volver al pueblecillo. ¡Uy! Mira. Ahí hay otra... Aquí vamos a marcar como... Aquí hay una de estas. Más o menos. ¿Ves? Este rellano era la clave. Este rellano era la clave. Este es el rellano que decía yo. Ah, no, este es el pequeño. ¿El grande dónde está? No, este es el grande. El pequeño es este. Ese es el grande. Y encima hay un bicharraco ahí que yo no lo tengo. Bueno, ya volveremos para allí. Esta es nuestra base desde las alturas. Tampoco está tan mal, ¿eh? Tampoco está tan mal, hay que decirlo. Vale, nos vamos a tirar. Porque estamos muy locos. No, que tenemos paracaídas. Vale. Ah, sí, esto no lo he enseñado. ¿Ves? Yo tengo unas cuantas que aumentan poder de captura y velocidad de movimiento. De momento. No sé si habrán más stats, si te darán más stats, pero de momento, ¿ves? Yo tengo 2 y 1. Y ahora hay que buscar 3 y 3 para subir otro más. Y bueno, ahora tenemos que irnos al pueblo, que con lo cual hay que irse al teleport. Que dice, vuelve a la pequeña aldea e informa a su líder. Vale, pues teleport. Nos vamos al pueblo este. Vale. Y hay que hablar con el líder, pero este voy a hablar por... ¿Qué recompensa? 30 especies. Me ha dado cosas, quieres decir. Sí, me ha dado remedio furioso y manual avanzado de potenciación. Usarlo para tener algunos puntos de tecnología. Objetos de potenciación. Yo creo que esto es para consumir. Y esto es un remedio de sanación. Hay que tener cuidado. No dispararle a nadie porque le disparé una vez a uno y no veas tú qué percal. Tenía una prueba, ¿no?
Ah, si no los gasto... O no sé. No entiendo esto, ¿eh? Uno ya está cogido. Habrá que tener los 3. Este es el líder. Fuiste a hablar con ella, ¿no? Ah, que eso. Anda, que eso es que llevas en la mano. Ese cayó cerca de Cerro, dices, y te las trae aquí, ya veo. A ver, por mucho que hayas redactado, no sé yo si llevarse la experiencia, no es tan grave. Ni siquiera atendió a tu pregunta, ¿verdad? Ese objeto esférico tiene la pinta de ser una clavesfera. Mi abuelo, que en paz descanse, investigaba una civilización antigua. Me suena haberlo oído hablar sobre ellas. Algo de los artefactos antiguos llamados clavesferas están sellados en las torres que se alzan en la isla, y que las esferas PAL son producto de analizar y utilizar la tecnología de las claves. Pero creo que será mejor que te lo explique Zoe. No la conozco bien, pero quizás sea recomendable darle un poco de tiempo antes de hacerle otra visita. Otra vez tengo que ir con la Zoe. Ve a ver a Zoe. ¿En serio tengo que ir otra vez a ver a Zoe? 5. Vale. Y ahí hay una cueva, yo en esa no he entrado. Voy a poner el marcador de las cuevas ahí. Y la Zoe lo tenemos. Otra vez al castillo. Vamos a hacer la mazmorra, así la veis. Uy, mira. ¡Ya! ¿Y a este qué le pasa? Se estaba ahogando. Cometiendo un crimen, no. Y la cueva. Ay, está ahí. Entra a mazmorra. 97 minutos. No puede ser. No pueden ser 97 minutos de mazmorra. Mira, el miau. ¡Uah! Mierda. Oh, eso te persigue. ¡Ya! Y ahí tenemos enemigos también. Tengo ya 3 miaus. Aquí se vería, no sé si se podría construir, porque hay mucho pal. O sea, hay mucho material azul. ¿Cuántos son? 2. Ah, ataca, hombre. Fuego abrazador, no sé para qué será eso. Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es eso? Que brilla. ¡Ya! Oh, pasado. Se ha ido. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Sube. ¿Cómo se cogerá el bicho ese? Sellada, ¿no? Sí. Mira, ahí hay otro. Tengo esta también, pero ¿cómo la lanzo? A ver, es Q, R. Lánzala. ¿Por dónde hemos venido ahora? A ver, aquí no lo hemos visto, diría yo.
Otro bicho de estos. Tío, toma, in the face. Creo que vienen más. Mis pals son muy poderosos. Y aquí, pero por ahí hemos venido, ¿no? A ver, ¿para dónde hay que ir? ¿Para dónde hay que ir? Aquí habrá que hacer algo, eh. Tiene pinta. Tiene pinta. ¿Fuego abrazador para qué es? Ah, porque lo puedo utilizar de lanzallamas. ¡Hola! ¡Qué grande es ese! ¿Qué nivel es? Tira. ¡Ay! No me jodas que lo hemos matado y no lo he podido capturar. En serio, amigo. Yo quería capturarte. Yo quería capturarte. Vete, vete. Bueno, ya volver otra vez. Como es el pueblo y está al lado del pueblo. ¿Y eso qué será? No, no, menos ataques. Ya me lo han matado. Salí de mazmorra. Tengo que poner a los pals que estén a la defensa. A lo mejor estaban jugando estos dos, yo lo sé. Tiene toda la pinta. Luego aquí tenemos el comerciante. Venga, a ver qué tiene. Plano de gorro toco. Lo podría coger. Tengo bastante dinero, creo. 14.000. Voy a coger el gorro de pirata también. Y este también. Está chulo. De chocobo. Y luego vende cosas, pero de momento yo creo que no me hace falta nada más. Tengo este comprado también. A ver si comprarlos todos y así ya los dejo comprados. De momento no. Ya hemos comprado. Volvemos a la base y volvemos a ir a hablar con Zoe. Nos transportamos pues a nuestra base. Activa el modo transporte. ¿Cómo? Y aquí lo que podemos hacer es eso. Ordenamos primero y luego... ¿dónde era? ¿Dónde era lo de almacenar? Aquí, almacenamiento rápido, le damos. Aquí ponemos lo que no queremos. La exclusión, lo que no queremos que se guarde y lo demás. En principio, muchas de las cosas se irán guardando. Esto tampoco quiero que se vaya. Esto tampoco quiero que se vaya. Esto tampoco. Esto tampoco. El pico tendría que haberlo vendido, que este es el primero que hice. ¿Y esto qué es? Material PALS. Vamos a ver lo que quiere la Zoe. Oh, ¿está aquí? Olga. Hola, guapa. Justo pensaba venir a buscarte y no imaginaba que vendrías por tu propio pie. Me las pagarás por lo de antes.
Clavasfera, creía que había perdido, pero te la has llevado tú. ¿A quién santo cabrón se le puede robar a alguien que esté inconsciente? No me la devuelvas, ahora es tuya. ¿Eh? Como decía, es una clavesfera, una sellada, es una de y una sellada en cada una de las 8 torres de la isla. Mi padre solía decir que deberían estar en manos de alguien fuerte. Yo creo que estaba en los de desafiarme, pues te la quedas, vale. En fin, el caso es que me ha ganado y primero te entero, vale. No, pero no te pienses que ningún tipo de reconocimiento es solo porque creo que lo decía mi padre. Has captado, llévate. Todavía te quedan preguntas, no tengo ni idea de lo que es una clavesfera. Te recuerdo que mi padre pensaba de pasado que originalmente eran partes de algo y no sé con qué función para sellar o algo por el estilo. Supongo que si reúnen las 7 restantes sacarás algo claro. Mira, como en las bolas del dragón. Como me estás cabreando, lárgate de una vez. Guay. Busca pistas sobre la siguiente torre. ¿Cómo? La siguiente torre. Acá hay un bichito, entiendo. Estos son los dos que me faltan por coger. Aquí hay un teleport que no lo he descubierto. Y esto me indica que vaya para acá. ¿Vale? Pero bueno, antes de avanzar e ir a buscar las pistas a la siguiente torre, voy a dejar por aquí el vídeo y la siguiente torre la veremos en el próximo vídeo. Si te gusta este juego, si quieres seguir la serie y ver hasta dónde llegamos en este mundo inmenso lleno de bichitos, pues no olvides suscribirte y no olvides dejar tu like y un comentario positivo y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, muchas gracias por la compañía y adiós.